Buenos días, Dios bendiga su vida en esta hora. Hermano, hermana que va a escuchar esta palabra, especialmente para aquel que es cristiano, aquel que ha recibido el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender esto. Y voy a hablar de un tema, un adorador de Dios, uno que adora a Dios, un adorador de Dios. Y es que verdaderamente el hombre y la mujer se convierten en un adorador de Dios cuando acepta a Cristo y recibe el Espíritu Santo en su vida. Entonces, desde ahí se vuelve un verdadero adorador de Dios. En el libro de Mateo capítulo 28, verso 9, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y le adoraron. Estas mujeres se llamaban María Magdalena y la otra María. María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro a buscar a Jesucristo, pero Jesús ya había resucitado el tercer día por la mañana. Ya Jesús había resucitado. Entonces ellas, viajando hacia el lugar donde vivían, a Galilea, en el camino Jesús se les apareció. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Por eso el tema se llama un adorador de Dios. Vemos aquí estas dos mujeres adorando al Señor. Dice que acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, se postraron, se inclinaron a Jesús, adorándolo. La adoración es un gran sacrificio que el hombre y la mujer tienen que hacer en su espíritu y su alma y su cuerpo. Es un rendimiento de reverencia hacia Dios. Cuando usted se postra a los pies de Jesús, a los pies del Padre Eterno, a los pies del Espíritu Santo, usted está siendo reverente a Dios. Usted está reconociendo que Dios es el único que se merece ser adorado. Por eso la adoración solo es para Dios. No puede haber nada de intermedio para adorar a Dios, solamente directamente a Dios. Y vemos estas dos mujeres que abrazaron los pies de Jesús y lo adoraron. O sea, se postraron a Él, se inclinaron a Él. Es lo que dice en Éxodo, en el capítulo 20, verso 4, que nosotros debemos de adorar solamente a Dios, inclinarnos solamente a Dios, honrar solamente a Dios en la adoración, postrarse solamente a Dios en adoración. La adoración solo es para Dios. Entonces la adoración es un sacrificio. Adoración es algo que a ti te tiene que costar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. Su espíritu, lleno del Espíritu Santo, tiene que dominar el cuerpo y llevarlo a la adoración a Dios. Una vez que su espíritu está recto delante de Dios, anda viviendo conforme a la voluntad de Dios, lleva el alma a la adoración a Dios. ¿A cuánto les cuesta en estos tiempos postrarse ante Dios, humillarse ante Dios, rendirse ante Dios? Eso es adoración, un rendimiento, reconociendo de que Dios es grande, que Dios es exaltado y que se merece toda la gloria. Entonces, un adorador adora a Dios, solamente a Dios. Un adorador hace un sacrificio para agradar a Dios. Es lo que te tiene que costar a ti. Dice que Abraham subió con su hijo Isaac a adorar a Dios. Pero
Mire la forma de adoración que iba a hacer Abraham. Iba a sacrificar su hijo. Lo iba a dar como ofrenda a Dios. Lo iba a degollar como un cordero. Pero Dios miró el sacrificio de Abraham. Miró la disposición de su corazón. Vio que había un corazón dispuesto en agradarlo a él. Eso es un adorador, uno que se interesa, que se preocupa por adorar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Abraham estaba dispuesto a sacrificar su hijo, porque la ofrenda es una forma de adorar a Dios. Entonces, ¿qué implica eso? Que la ofrenda de adoración que Dios quiere no es cualquier ofrenda, es una ofrenda de sacrificio que a usted le cueste, que a mí me cueste. Lo mismo pasa con la alabanza. La alabanza es una forma de adorar a Dios. Tiene que ser una alabanza sacrificada. Hebreos capítulo 13, verso 15. Ahí habla de la alabanza. Sacrificio de frutos de labios que expresen su nombre. No es cualquier alabanza que Dios recibe. Hacer una alabanza genuina, original, que no lleve mezclas del mundo, que no lleve contaminaciones. No es fácil, porque se necesita tiempo para poder fabricar una verdadera alabanza de Dios. Porque la alabanza es la que viene de Dios al ministro, para que el ministro la ensaye con el pueblo y se la devolvamos a Dios. Esa es una verdadera alabanza. Que hay que hacer un sacrificio, es un trabajo grande. No es cualquier canto, amigo, no es cualquier cantito. Una forma de adorar a Dios es la oración. La oración es un sacrificio donde a usted y a mí nos toca que rendir nuestro cuerpo, alma y espíritu delante de Dios, como hicieron estas dos mujeres. Dice que abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Mateo capítulo 28, verso 9. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mire, le adoraron. Se arrodillaron. Se postraron ante él. Se rindieron ante él. Eso es adoración. Postrarse a Dios, rendirse a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que haber un rendimiento total. Estas mujeres se habían despojado de todo, habían dejado los quehaceres, los afanes de su casa por ir a buscar a Jesús para adorarlo. Imagine cuando usted esté en un culto y está pensando en la olla de frijoles, está pensando en el pollo, en la gaseosa, está pensando en su hijo, en su hermana, en su tío. Su ser no está rendido a Dios si está pensando en otras cosas en un culto. Cuando usted y yo entramos en un culto de adoración, que solamente el culto de adoración es para Dios, usted tiene que estar despojado de todo. De los pensamientos, de los quehaceres de la vida, de los afanes. Pero usted no puede estar adorando a Dios y pensando en su esposo o en su esposa. Usted no puede estar adorando a Dios si está pensando en el trabajo, en la comida, en sus hijos, en sus amigos. La adoración es un rendimiento total a Dios, un sacrificio que a usted y a mí nos tiene que costar. Es una consagración total a Dios. Tenemos que darnos como estas dos mujeres que dice que abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo capítulo 28, verso 9. Pero lastimosamente los cristianos de hoy en día en su mayoría son flojos. No saben qué es adorar a Dios. Abraham sí sabía qué es adorar a Dios. El precio del sacrificio que hay que pagar para adorar a Dios.
Abraham iba a pagar un precio, iba a sacrificar, a degollar a su hijo, para darlo en ofrenda a Dios, en sacrificio. Esa era la forma de adorar de Abraham. Dice Abraham que él iba a subir al monte a adorar a Dios de esa manera. Pero Dios no le permitió que matara a su hijo, porque Dios no te está pidiendo a ti ni a mí que matemos nuestra familia para adorar. Dios lo que te está pidiendo ahora en día es que le des una verdadera ofrenda. Dios lo que te está pidiendo es la disposición de tu corazón, cómo estás delante de Dios, cómo estás viviendo, cómo está tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, si está en santidad, en consagración delante de Dios, si está vigilante a lo de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo, con corazones dispuestos para Él. Abraham estaba dispuesto para Dios. Dios lo que te está pidiendo es que le des una verdadera oración, que prediques un verdadero mensaje de parte de Dios, que le des una verdadera ofrenda que a ti te cuesta de tu propio trabajo, que le des una verdadera alabanza, que le des un verdadero cántico nuevo. Eso es adorar a Dios. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Un verdadero adorador de Dios, no importa la situación que esté pasando, no importa las circunstancias de tu vida que esté pasando, usted tiene que aprender a adorar a Dios, porque adoración es un sacrificio, es algo que te tiene que costar en medio de todos los tiempos, en medio de la abundancia, en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio del gozo, de la alegría. Tienes que adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Entonces, un adorador verdadero de Dios tiene que hacer sacrificio en la adoración. No es porque hoy estoy bien, hoy sí voy a adorar. Mañana porque estoy mal, no voy a adorar. No, es todos los días, de día y de noche, tiene que convertirse en un adorador de Dios. David, en los momentos de aflicción, de tristeza, el rey David de los Salmos, ese hombre adoraba a Dios, fue un verdadero adorador de Dios. El apóstol Pablo, estando preso, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 25-26, encontramos a un Pablo que estaba preso y Silas. Los dos estaban presos, pero estaban adorando a Dios. No les importaba de que los habían maltratado, que estaban heridos, golpeados por causa del evangelio. No, no les importó a ellos. Ellos lo que les importaba era adorar a Dios, dar una adoración a Dios, cantar a Dios. Un adorador de Dios es el tema. Un adorador de Dios es el tema. Y vemos estas dos mujeres que abrazaron a Jesús sus pies y le adoraron. O sea, adoración es humillarse delante de Dios, es bajarse y besar los pies del Maestro. Eso es adoración. Humillarse a los pies de Cristo, humillarse a los pies del Padre Eterno, acercarse al trono de la gracia, donde hay divino socorro para todos los que invocamos su nombre, los que amamos su nombre. Adoración es postrarse al Espíritu Santo, humillarse, arrodillarse ante Él, reconocer que solamente Él es grande. Eso es adoración. Reconocer que tenemos un ser que es grande, que se merece adoración. Y es lo que muchos no han reconocido, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Pero hay una iglesia, hay un remanente que reconoce que sin Dios no podemos vivir. Por tanto, tenemos que ser reverentes a Él. Eso es lo que somos, adoradores de Dios. Nos postramos ante Él, nos humillamos ante Él, abrazamos sus pies, besamos sus pies, acariciamos los pies de Dios,
acariciamos los pies del Maestro Jesucristo, besamos los pies del Espíritu Santo, nos humillamos ante Él. Ese es un adorador que reconoce que hay un ser supremo que es grande, que se merece adoración, se merece reverencia, de que estemos a los pies de Él. Aleluya. Eso es lo que hicieron estas dos mujeres. Lea Mateo capítulo 28, verso 9. Y aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Adoraron al Cristo que había resucitado ya de entre los muertos. Jesucristo estaba transformado, glorioso. Y ellas reconocieron la grandeza de Cristo, el amor de Cristo, el señorío de Cristo. Eso es un adorador que reconoce el señorío de Cristo. Estas mujeres reconocieron que Cristo se merece adoración. Aleluya. Usted no puede decir que es cristiano si no es reverente a Dios, si no se humilla delante de Dios, si no se postra delante de Dios como estas dos mujeres. Usted no puede decir que es hijo de Dios, que es siervo o sierva de Dios, si no hace esta adoración. Muchos religiosos hay en el mundo, son miles, pero adoradores que saben adorar a Dios son pocos. Los que le dan un verdadero culto a Dios, los que le damos un verdadero culto a Dios, que sabemos hacer lo que es la oración, lo que es la alabanza, lo que es la ofrenda y lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Cuando usted sabe estas cuatro partes del culto, usted se convierte en un adorador de Dios. Pero también está la parte que cómo está usted y cómo estoy yo para darle culto a Dios. Si estoy viviendo en santidad, si me estoy cuidando, me estoy guardando para Dios, si no estoy practicando el pecado, porque esa es la otra parte. Conocer cómo adorar a Dios y cómo estoy para adorar a Dios. Oiga esto, número uno, conocer la verdadera adoración. Y número dos, cómo estoy para adorar a Dios, cómo estoy viviendo, cómo está mi vida delante de Dios. Porque no solamente es tener el conocimiento de una verdadera adoración, también está la otra parte, cómo estoy viviendo delante de Dios para poderle adorar y que mi adoración sea recibida. Entienda esto. Abraham, Dios le contestó en el mismo momento, porque Abraham era un hombre recto delante de Dios. Andaba en integridad. Era un hombre honesto, serio. Por tanto, Jehová le respondió y le dijo que no sacrificara al muchacho, a Isaac. Porque Abraham era un verdadero adorador de Dios. Dios vio su corazón que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Él. Miró su corazón que estaba limpio, puro, para poder adorar. Entonces, la adoración es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos, guardarnos de no ir a pecar, de no practicar el pecado, de no ir haciendo cosas indebidas, desagradables delante de Dios, para que nos convertamos en adoradores verdaderos. Por eso el tema se llama un adorador de Dios. Cristo viene a levantar verdaderos adoradores. Cristo viene a levantar una iglesia pronto, muy pronto. El que no ha aprendido a adorar a Dios, el que no conoce la adoración de Dios, el que no anda viviendo conforme al corazón que Dios quiere que le adore, se va a quedar en la venida de Cristo. Lastimosamente, Dios va a levantar hombres y mujeres que en verdad le adoremos, que estemos bien delante de Él, que le estemos dando bien las cosas como Él quiere. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.